mientras cantamos esta última canción, me acordé un versículo en un libro muy particular, el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 7. No lo busquen porque vamos a leer después otra cosa, pero allí en el versículo 7 comienza con toda una afirmación: el Señor es bueno. Y sabe que ese libro se escribe en un momento donde se muestra una gran situación de una sociedad que vive alejada de Dios y las consecuencias que va a vivir. Pero en medio de la incertidumbre, en medio del caos, en medio de esas situaciones que vos decís, ¿dónde está Dios presente? Está ya ese versículo: el Señor es bueno, fortaleza en el día. ¿Se acuerda cómo sigue este versículo? En el día de la angustia. ¿Y sabe cómo sigue todavía? Y Él conoce a los que en Él confían. Así que si usted puede decir, yo estoy confiando en el Señor, tenga la certeza que Dios los está observando. Los observa a todos, pero especialmente, justamente, para que podamos tener esa relación cercana con Dios, nuestra confianza debe estar allí, estar puesta en el Señor. Le invito a abrir el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, el capítulo 4, el Evangelio de Juan. Una de las cosas que caracteriza a los creyentes de en todo lugar del planeta es que tienen fe. Personas que tienen fe, pero no fe en uno mismo, no fe en un sistema, no fe en una religión, no fe en un ideal, sino nuestra fe está puesta en el Dios Todopoderoso. E inmediatamente esa fe nos remite a Jesucristo. Y usted sabe que la palabra de Dios de alguna manera nos encausa y nos muestra que sin fe es, ¿qué cosa? Imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que sin fe mi canción a duras penas llega hasta el techo. Sin fe mi oración tampoco. Sin fe, aún lo que puedo conocer de la palabra de Dios no me va a redituar una bendición de parte de Dios. Para los hermanos que nos ven a través de las redes, el título que tiene esta meditación de la palabra de Dios tiene que ver con matar la fe. Porque a veces podemos llegar a matar la fe. La fe viene justamente por el oír la palabra de Dios. Y hay veces que esa fe, de algún modo, en vez de que vaya creciendo, la podemos terminar matando, apagando. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan hay una historia muy particular. Es particular porque, Jesús donde iba y realmente marcaba la diferencia y se producían milagros, situaciones que asombraban a las personas, pero de golpe hacía algún comentario que más o menos descolocaba al común de las personas. Incluso hasta nosotros, cuando vos vas leyendo la Biblia, muchas veces decís, ¿por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué razón? Pero el Señor es sabio, es soberano, y ha permitido que quede registrada esta historia, que es, en realidad, está solamente aquí en el Evangelio de Juan. Y no solamente que está en el Evangelio de Juan, está al principio del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Inmediatamente después de las bodas de Caná, después él que se fue a Jerusalén, después se encuentra allí en Jerusalén, había de alguna manera acomodado las cosas que estaban pasando alrededor del templo. Había sanado la suegra de Pedro, ¿se acuerda de esto? Había sanado a algún paralítico que el lugar donde estaban reunidos había quedado chico, entonces se rompió el techo y 4 amigos bajaron un paralítico.
Pero recién ahí está empezando su ministerio. Pero las noticias van llegando. A Jesús lo precede la fama de que Él es el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Y hay un papá en esta historia que tiene un gran problema, una gran dificultad. Así que yo le invito a que podamos leerlo, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 46. Y dice así la palabra de Dios. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde en esa ciudad Jesús había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este papá, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y que sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces el evangelista Juan cuenta lo que responde Jesús. Y le dice, si no viereis las señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. El versículo 50 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos, sus criados, los empleados de la casa salieron a recibirle y le dieron la nueva noticia, diciendo, tu hijo vive. Entonces, este papá les pregunta, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7. En nuestro horario era la 1 del mediodía. Fíjese lo que está diciendo el versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Y termina este capítulo diciendo, esta señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén a la palabra de Dios. Algunos dicen, bueno, ¿será que era el criado del centurión? Pero es otra historia. Resulta que hay un oficial del rey, y depende en la versión que vos lo estuviste leyendo. Algunos dicen una persona de la corte. Otros dicen un diplomático de la corte de Herodes. Un hombre que estaba acostumbrado al protocolo. Vio, en los lugares de poder, vos tenés que saber algo de protocolo, más o menos. Conocí a un pastor que era el encargado del protocolo aquí en la Casa de Gobierno. Era un pastor, y él me decía, dice, mira, mi función ahí es cuando vienen los ministros o viene gente de otro lado, bueno, decirle quién se sienta a la cabecera, el presidente, quién se va a sentar a su derecha, quién se sienta a su izquierda, quién es el segundo, quién es el último que se sienta por allá. ¿Vio? No es que cada uno se sentó donde le pareció. No, hay protocolos. Y este hombre está acostumbrado a los protocolos. Está acostumbrado al orden. Está acostumbrado a que las cosas hay que programarlas, hay que de alguna manera organizarlas. Pero hay días y días en la vida. Hay días que a veces las situaciones son alegría, son felicidad. Y hay días que la angustia, la preocupación, la desesperación está presente. Vos fíjate que el evangelista Juan de algún modo va contando dónde llegó Jesús. Y Jesús llegó, dice, a la ciudad de Caná, de Galilea, y aclara, por si nos olvidamos, fue ahí donde a Jesús lo invitaron a un casamiento. Y en ese casamiento que había alegría, había felicidad, todo estaba para celebrar, se acabó el vino. Y Jesús hace el primer milagro en ese casamiento.
Yo digo, a veces nosotros podemos venir con nuestras necesidades y a veces nuestras necesidades son tan dispares como ese día en Caná de Galilea. Algunos vienen celebrando y diciendo, Señor, ayúdanos a que podamos de alguna manera terminar bien esta celebración, este festejo. Y otro viene, viste, como este hombre que ni siquiera dice el nombre, un oficial del rey, desesperado, Dios, por favor, te necesito. Te necesito, pero no solamente esto. Vos fíjate que dice que fue de Capernaum a Caná de Galilea. Había 35 kilómetros entre una ciudad y la otra. Y por el relato que más o menos hemos leído por allí, no es que fue en el día ida y vuelta, por lo menos o estuvo 2 días afuera, porque cuando él vuelve le pregunta, ¿y a qué hora se puso mejor? Y a la 1 del mediodía. Dice, yo ayer a la 1 estaba con Jesús. Por lo menos tuvo 2 días de viaje, a lo sumo 3. O sea, vos fíjate que el dolor, la desesperación y aún los momentos difíciles, porque vos fíjate, si le sobraba contactos a esta persona, era justamente alguien que estaba en la corte del rey. Él podía estar cercano a los distintos medios del momento, del poder, médicos, cirujanos, lo que sea. Si era problema de dinero, también se le solucionaba, no había ningún problema. Pero, ¿viste cómo hoy de golpe se largó un chaparrón? Y si te agarró en medio de la calle y sin ningún techito, uno termina empapado. Bueno, hay momentos en la vida que la impotencia, y sobre todo un papá, porque uno dice, bueno, yo me la aguanto de alguna manera, pero viste cuando tenés un problema con los chicos, decís, hago lo que sea. Uno se siente desbordado. Este hombre caminó 35 kilómetros con un solo objetivo. Yo tengo que ver a Jesús. Yo tengo que ver a este que cambió el agua en vino. A este que sanó a la suegra de Pedro. A este que al paralítico lo sanó. A este que estuvo en Jerusalén y de alguna manera puso las cosas en orden. Yo me tengo que encontrar con él. Y vos fíjate qué interesante que de algún modo te muestra que esta persona era humilde. Tenía los títulos, tenía la posición, pero allí estaba en su sencillez buscando justamente de Dios. El tema es, ¿sabe cuál fue el problema? ¿Cómo se puede matar la fe? Él tiene fe en el Señor. Tal vez débil, preocupado, diciendo, ¿cómo va a ser esta? ¿Viste como cuando venís con una preocupación, un dolor, algo que te impulsa y decís, yo creo que Jesús lo puede hacer, pero está tan difícil, está tan difícil? O sea, tenés esa fe como ese granito de mostaza, chiquitito. Pero aún esa fe chiquita puede crecer. Pero cuidado que la podemos matar. La podemos de alguna manera que esa fe no germine. Mientras estoy contando esto, yo no sé cómo serán los programas educativos hoy en el colegio, pero más o menos los que pasamos hace rato la primaria. ¿Te acordás que uno de los trabajos, y acá tenemos gente que es profesora de biología y todo esto, pero uno de los trabajos era la germinación? ¿Te acordás el famoso poroto que había que ponerlo con el secante, el algodón, el frasquito? Veo que varios tienen para dar testimonio de la germinación de ese poroto. Entonces, vos tenías que saber que tenía que tener el equilibrio justo en que se muera seco ese poroto o que muere inundado por agua, ¿viste?
Y ya, viste, se queda ya de otro color, feo, viste. Y vos sabías que tu nota dependía de que el poroto saque la raíz y saque la plantita para arriba. El tema que a veces, viste, la ansiedad te mataba. Y si el poroto te quedó medio por ahí escondido entre el secante, el algodón, ¿y uno qué hacía? Y empezabas a escarbar, a ver si está el poroto, a ver si ve, y lo terminabas matando a ese poroto. Si tuvieras fe como una semilla de mostaza, es suficiente, pero a veces nuestra ansiedad puede llegar a matar esa fe. Fíjate lo que le dice este hombre a Jesús. Fíjate, si tenés ahí tu Biblia abierta en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 47. Le dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que se estaba por morir. Y fíjate que dice el versículo 49. Y el oficial del rey le dice: Señor, desciende antes de que mi hijo se muera. ¿Sabe lo que estaba haciendo este hombre? El tipo sabía de protocolos, sabía de estar organizado, sabía absolutamente cómo tenía que tener las cosas todo en orden. Le estaba armando la agenda a Jesús. Le dice: ¿sabes qué, Jesús? Yo creo que vos podés hacerlo. Así que vení, vamos juntos. Y Jesús salió con el otro tema de golpe, planteándole esa realidad. Y este hombre dice: Jesús, por favor, no te detengas más, vení conmigo. Hay una agenda, hay un protocolo, hay algo que hay que hacer. Estaba tratando de organizarle cómo Jesús iba a hacer ese milagro. Hay veces en nuestra fe creemos en el Dios Todopoderoso. Creemos que para Dios nada es imposible. Creemos que Él hace milagros, maravillas. Creemos en la bondad de Dios. Creemos en la misericordia de Dios. Creemos en la paciencia, en la gracia de Dios. Pero te imaginas, bueno, Dios ahora va a ser así. Yo lo llamo al pastor, el pastor va a levantar la mano derecha al cielo, la mano izquierda va a poner sobre mi cabeza. Listo, ya está. ¿Te acordás de Naamán? ¿Te acordás de Naamán? El general estaba en el leproso. Y hay una chica, una esclava, que conocía al Dios verdadero. Y le dice: usted tiene que ir, ¿sabe a dónde? Usted tiene que ir del profeta Eliseo. Él ora y Dios lo escucha. Y Naamán, que había recorrido medio mundo con su poder, dijo: bueno, está bien. ¿Se acuerdan cómo contaba la historia? Él decía: bueno, yo me imagino que va a salir Eliseo, va a levantar sus ojos al cielo. ¿Viste como en los dibujitos, viste, que te ponen cara como de estampita? Y levanta la mirada y va a orar y va a ser sano. Eliseo ni salió. Ni quiso saber quién era. Le dijo: decile, por el empleado, anda a decirle que se sumerja 7 veces en el Jordán. ¿Se acuerda cómo le cayó esa historia a Eliseo, a Naamán? Dijo: no. En la versión San Roberto dice: ¿qué se cree este tipo? ¿Quién es? ¿Cómo que ni salió a verme? Nuestras ideas, nuestro protocolo, nuestra manera de tener, bueno, ahora Dios va a hacer así, ahora, bueno, vamos a hacer esto, lo otro, ahora Dios va a hacer de esta manera, así. Y este hombre, en su necesidad, le está diciendo: Jesús, vení conmigo. Tengo un problema grave, tengo un problema gravísimo. Y Jesús, en el medio, fíjese que acá el evangelista Juan le dice, porque dice: entonces Jesús le dijo. En otra versión aparece el plural, como que les aclara a todos. Dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. O sea, lo que estaba diciendo Jesús
es que había muchas personas que lo único que le entusiasmaba para acercarse a Jesús era depender de algo extraordinario. Entonces yo quiero ver alguna señal, yo quiero ver algo que me impacte, yo quiero ver algo que me saque de mi esquema, entonces voy a creer. Jesús de alguna manera estaba mostrando lo que es el humanismo pragmático, el que se trata de adaptar por las necesidades. Entonces yo sigo a Jesús, sí, porque tengo esta necesidad. Listo, Dios me sanó, chao. Si te he visto no me acuerdo. Uno de los problemas, veo que yo siempre le digo oremos por los hermanos de Mozambique. ¿Se acuerda de orar por los hermanos de Mozambique? Están teniendo también reunión de oración en esta hora también. En Mozambique es que a veces te viene la gente, necesito que me oren por esto, por aquello. Después, si te he visto, no me acuerdo. Nada. Y Jesús está diciendo eso. Dice, esa situación donde lo único que te interesa no es el compromiso de conocer a Dios, no de acercarte a Dios, sino lo que te empujó es la necesidad. Yo sé que la necesidad te abre puertas. Una es hacia la mirada natural, los problemas, las dificultades. Dios, ¿cómo hacemos esto? La preocupación, la angustia, la desesperación. Pero también las dificultades, los problemas te abren puertas para acercarte a Dios. Para darte cuenta que cuando no hay otra salida, Jesucristo sigue siendo el único camino, sigue siendo la única esperanza. No hay otra salida. Entonces, en los momentos de angustia, vos te podés quedar con la mirada natural o con esa mirada. Este papá tiene esa fe, porque dice, él creyó y va a buscar a Jesús. Pero en ese creer le está organizando la agenda a Jesús. Y le está diciendo, bueno, Jesús, ¿sabes qué? Ahora vos venís conmigo. Y rápido, porque mi hijo está muy enfermo. Esa desesperación, ese querer imaginarnos cómo Dios va a obrar, termina matando la fe. Ahora bien, vos fíjate cómo sigue acá el relato bíblico, porque él está diciendo, Señor, por favor, no tardes, no te desesperes. Me hace acordar, ¿sabe a quién? Se acuerda de María, la hermana de Lázaro. Cuando se encuentra con Jesús, ¿qué es lo que le dice María a Jesús? Lo primero que le dice, si hubieras estado aquí, Jesús. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Jesús, llegaste tarde. Llegaste tarde. Y a veces este hombre lo que te está mostrando, cuando él le dice, por favor, baja rápido, él estaba teniendo miedo de que Jesús llegue tarde. Entonces por eso armamos nuestros protocolos, armamos nuestras maneras, nuestros preconceptos, porque creemos, cuidado, a ver si Jesús llega tarde. Permítame decirlo de esta manera, los tiempos de Jesús son perfectos. ¿Puede decir amén a esto? Dios siempre llega a tiempo para sus propósitos eternos. Nosotros a veces queremos, no, ya, tiene que ser ya, de esta manera. Y nuestra fe, de golpe, esa que era chiquitita, se empieza a morir. Porque queremos que salgan las cosas como yo lo imaginé. Naamán estuvo así, a nada de seguir leproso. Porque él dijo, no, yo pensé otra cosa que iba a hacer. Diga que hubo gente que lo hizo entrar en razón. Que de alguna manera dijo, che, ¿y si te pide otra cosa no lo ibas a hacer? Hacelo. La fe, esa fe pequeñita, empieza a morirse o a crecer como una fe activa. Porque fíjese que el versículo 50, después que el hombre le dice, Señor, rápido, por favor,
No pierdas tiempo. Dice Jesús, le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y fue. No se quedó ahí a ver alrededor de Jesús. ¿Será que me dijo esto? ¿Será que de en serio yo necesito una confirmación? No, yo por lo menos me tengo que llevar algo. Ya que Jesús no viene, no sé, un souvenir, me quiero llevar algo. Jesús le dijo, ándate, ya está, ya fue hecho. Y ese creer sencillo se convierte en una fe activa. Ya no es solamente esa fe, yo creo que Jesús hace milagros, sino yo creo lo que Jesús dice. Y cuando busco a Jesús, yo sé que estoy esperando en Él, que Él tiene la sabiduría, Él tiene la gracia, Él tiene la soberanía, la misericordia, la fidelidad. Y lo que Dios decida va a ser lo mejor. Entonces no se quedó allí alrededor pegando vueltas o buscando un pedacito del manto. Por la duda, bueno, ya que no vino Jesús, me llevo ese pedacito del manto. Él se dio cuenta que acá ya el protocolo de su idea ya no estaba. Ya no corría en cuenta eso. Jesús le dice, ve. Él le está diciendo, Señor, ven conmigo. Y Jesús le dice, ve, ya está hecho. Y él creyó. Y fíjese que lo que está diciendo a partir del versículo 51, ahí hasta el final lo que estábamos leyendo. Llega, claro, una gran conmoción en la casa. Una gran alboroto, pero de alegría. Ya lo fueron a recibir los empleados antes para decirle, tu hijo vive, está sano, ya no tiene más fiebre. ¿Cuándo pasó? Ayer a la 1 al mediodía. Yo estaba hablando con Jesús. A veces en nuestros protocolos imaginamos posturas, lugares de peregrinación, lugares de alguna manera que pareciera, ahí sí voy a tener lo que voy a conseguir. En Mozambique, ¿sabe cuál hay otra situación? En Mozambique creen que en los asientos de más atrás es cuando mejor reciben. Eso pasa en Mozambique. Oramos por los hermanos de Mozambique. Entonces, no es el protocolo donde yo creo. Es acercarse con fe. Pero esa fe que te lleva a la obediencia, a reconocer la grandeza, la misericordia, la soberanía de Dios. Porque a veces decimos, no, si Dios no me da como yo le pido. Y hay algunas teologías así. No, yo le pido, pero así, tiene que ser así. ¿Y dónde está la soberanía de Dios en todo esto? Entonces nos enroscamos en nuestras ideas y nuestra fe, en vez de crecer, termina muriéndose. Pero no solamente esto, la fe de este hombre empezó a crecer. Dios manifestó su gloria, su gracia. Pero ¿sabe qué pasó? Otra vez aparece ahí la palabra creer. Dice, y ya no solamente creyó él, sino creyó toda la familia. Ya no era la fe del granito de mostaza, era una fe que contagiaba. Era una fe que animaba a otros. Era esa fe que daba testimonio a los demás. Era esa fe que decían, fíjense lo que hizo el Señor. Donde los protocolos, lo que él pensaba, no corrían. A veces tenemos nuestras ideas, a veces tenemos nuestros conceptos, pero que realmente nuestra búsqueda de Dios, nuestro acercarnos a Dios, sea, aunque sea con ese granito de fe, pero diciendo, Señor, yo estoy confiando en ti. Yo estoy confiando. Yo sé que lo que vos podés hacer, no lo puede hacer nadie. Yo lo creo, Dios, pero también creo en tu soberanía. Yo creo en que fortaleces a aquel que está necesitado, que animas a aquel que está desesperado, desamparado, que provees justamente cuando pareciera que las cosas no salen como nosotros quisiéramos.
Nuestros preconceptos a veces pueden llevarnos a matar la fe. Pero que en esta noche, a raíz de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos afirme en esa fe genuina en el Señor. En esa fe que nos acercamos a Dios, primero porque amamos a Dios sobre todas las cosas. ¿Puedes decir amén a esto? Y también creyendo que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso, el libro de Nahum decía en el capítulo 1, versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Fortaleza para esos días, como este papá que viene y le dice, Jesús, yo te necesito. Fortaleza para ese día que vos ves todo negro, el futuro negro, y vos decís, yo no sé, Dios, cómo va a ser esto. Para esos días que pareciera que lo único que resalta es la palabra imposible, permitime decirlo, el Señor es fortaleza para tu vida en ese día. Fortaleza en el día de la angustia. Y el Señor conoce, en esta noche conoce, sabe íntimamente cómo estamos delante de Dios. Yo les invito a que podamos ponernos de pie. Los que nos ven a través de las redes, que puedan también tomar ese desafío de que la confianza en Dios, la fe en Dios, no sea solamente protocolar. No sea solamente para decir, a ver, que los demás piensen, o para que creer en nuestra ignorancia, que Dios, a ver, va a ver qué piadoso que soy. No, con toda sinceridad, venir delante de Dios y decirle, Señor, te necesitamos. Señor, esperamos en ti. Señor, seguimos creyendo que tú eres el único Dios que hace maravillas, milagros. Sí, Señor, lo creemos, pero confiamos en ti. Confiamos en ti sobre todas las cosas. No te imagines cómo tiene que ser, porque después cuando las cosas salen diferentes,